Queridos alumnos, queridas alumnas, es un gusto volver a saludarles. Saludo con mucho cariño a Marianela y a Tati que están hoy en clase presencial. Que Dios les bendiga mucho. Bueno, pues a todos los que estarán viendo la clase grabada, saludos de gracia, paz, bendición para sus vidas, sus ministerios, sus familias y todo cuanto hagan sea prosperado en el Señor. Pues bienvenidos a una clase más de literatura del Antiguo Testamento y estamos analizando pues las cuestiones que tienen que ver con los temas tal vez centrales, teológicos, históricos, bíblicos, espirituales, de lo que nos plantea la literatura eh, de la historia deuteronomista, que como dijimos, se plantea dentro de una de las vertientes que tanto el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes van a plantear la historia de el Deuteronomio en el sentido de cómo el pueblo, cuando fue obediente al Señor, el Señor responde bendiciéndolos y cuando el pueblo termina desobedeciendo al Señor, pues sufre las consecuencias de su, de su propio actuar. Y hemos visto entonces en esta línea de historia, desde el momento en que Israel, a través del liderazgo de Josué, se introduce a la tierra de Canaán, en donde el libro de Josué nos plantea como, en términos teológicos, el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham de que iba a darles una tierra por herencia a su pueblo. Entonces, eso plantea básicamente el libro de Josué y el libro de Josué empieza a sentar las bases del nacionalismo de Israel. ¿Cómo sienta las bases del nacionalismo de Israel? Primero, toda nación tiene un territorio. Entonces, Josué nos va a contar que este pueblo debe ser reconocido como pueblo, como nación ante las demás naciones, porque tiene un pueblo, una tierra, perdón, ¿no? Tiene un espacio geográfico. Entonces, desde el punto de vista político y social, se funda el nacionalismo de Israel en la adjudicación de la tierra. Ahora, Israel empieza a establecer su historia que terminará en la monarquía cuando las tribus se reparten las tierras y cada una se empieza a organizar como puede. Entonces, esa forma de gobierno administrativa, autoadministrativa diríamos, va a dar pie o va a sentar las bases de lo que en el futuro sería, pues, el sistema de la monarquía. Y otro de los fundamentos que vamos a encontrar en el libro de Josué, pues tendrá que ver con la forma de, de supervivencia que va a ser a través del campo, ¿no? De la agricultura. Josué nos va a platicar que Israel viene de ser esclavo, de vivir que otros le den, pero ahora Israel, las tribus, tienen que valerse por sí mismas y generar sus propios métodos de producción. Y empieza el tema económico. Y entonces habrá tribus que van a desarrollarse mucho más porque van a agarrar tierras mucho más fértiles, mucho más prósperas, y habrá tribus que no. Entonces, económicamente van a ser mucho menos. Este tema de la producción económica de Israel va a tener como resultado las clases sociales. Porque ustedes saben que las clases sociales de cualquier pueblo, de cualquier nación, tienen que ver con los factores económicos, entre otras cosas, pero mayormente el factor económico. Los que tienen mucha plata son de la clase alta. Los que tienen más o menos plata, diríamos, es la clase media y los que no tienen plata es la clase baja, ¿no? Esto sucederá también en Israel.
Ahora, avanzando en el libro de Jueces, lo que vamos a mirar básicamente es que ese problema de producción agraria les va a traer una consecuencia religiosa, que va a ser el acabose de Israel, que es la idolatría. Porque como ustedes recordarán, el Dios que fecunda la tierra en una relación sexual es Baal. Entonces los cananeos le rendían culto a Baal y entonces a través de esa fecundidad la tierra producía. Y ustedes saben que entre más produzca la tierra, pues más plata hay, más desarrollo hay. Y esto comprometió a Israel en cuanto a su monoteísmo. Ujú. Entonces Josué nos va a plantear dos cosas, que los libros de jueces, perdón, libro de jueces. El libro de jueces nos va a plantear varias cosas. Entre ellas, el tema de la idolatría. Israel ahora tiene que adorar a Baal y a Yahvé por otro lado, pero a Baal porque le conviene. Y le conviene por el tema de la tierra. También el libro de jueces va a justificar la monarquía y va a decir, bueno, como cada quien hace su santa voluntad, necesitamos un rey que nos gobierne. Este paso de la teocracia a la monarquía, pues nos los va a plantear el libro de Samuel. Entre medio vimos el libro de Ruth, que Ruth es un libro que se coloca ahí porque hay que justificar la figura de David y su descendencia. Entonces Israel, al sentar su nacionalismo, para Israel David es el rey más importante, entonces hay que justificar de dónde viene David. Y por eso la historia de Ruth. Más allá de todo lo que platicamos de Ruth, de lo que implica la historia en sí misma, históricamente y teológicamente, el libro de Ruth nos va a plantear este puente que va a conectar la teocracia con la monarquía en la figura principalmente de David. Como veremos o como vimos en el libro de Samuel, que se divide en dos, la figura más triste o desdibujada que vamos a tener de la monarquía será de Saúl. Los autores bíblicos, perdón, los comentaristas bíblicos aducen básicamente que las tradiciones donde ponen en mal la vida de Saúl es porque necesitan justificar la figura de David. Entonces, David, que no es hijo de Saúl, no es hijo de Saúl, en este caso, el reinado tendría que haber quedado a un hijo de Saúl o a un descendiente de Saúl, pero no. Entonces necesitan justificar que Saúl termina mal y no merece que su descendencia siga gobernando Israel. Entonces hay la conexión con David. Y el libro de Samuel entonces nos va a charlar muy pocas tradiciones sobre Saúl. Fíjense cómo cuando ponemos en comparación las tradiciones del rey Saúl con las tradiciones de David, evidentemente las tradiciones de David le superan en muchísimo, le superan en demasía, ¿no? Bueno, Saúl tiene un triste final. Saúl pasa sin pena ni gloria, aunque hizo algo bueno, que es tratar de unificar las tribus. Las tribus no lo querían tampoco tanto, o sea, no es como tanta unificación de las tribus en el reinado de Saúl. Pone un poquitito a raya a los filisteos, que era la amenaza más real que tenían los israelitas, pero por estar persiguiendo a David, descuida las situaciones del gobierno, del ejército y las estrategias de combate. Los filisteos se rearman y terminan este, acorralando a Saúl, donde muere Saúl y Jonatán, su hijo. Entonces, el libro de Samuel nos va a plantear largamente y extensamente desde un punto de vista eh, deuteronómico la historia de David. Yo planteé un poquitito en la última clase que el libro de las crónicas van a plantear la figura de David desde un punto de vista sacerdotal. Ujú. Sacerdotal. Eso ya lo voy a explicar con mayor énfasis en la clase que veamos de los libros de las crónicas. Pero el libro de Samuel va a presentar a David desde un punto de vista deuteronómico, es decir, que va a presentar a David desde un punto de vista
de alguien que comete todos los errores habidos y por haber y las consecuencias de sus errores. Prácticamente Deuteronomio 28. ¿Me explico, hermanos? Es decir, Samuel, el libro de Samuel nos va a contar pues las falencias de David, las guerras de David, eh, las manos manchadas de sangre de David, nos va a comentar el asesinato de Urías, cómo queda con tal, la espada que va a estar encima de la casa de David, la violación de Amón sobre Tamar, la rebelión de Absalón, etcétera. Lo va a tomar como esto que dijimos. Si obedecieres la voz de Jehová tu Dios, tal, pero si no obedecieres, entonces tendrá las consecuencias. El libro de las crónicas, como vamos a ver después, va a plantear la figura de David desde otro ángulo, ¿no? Va a ser más sacerdotal el punto. Bueno, en esta clase, hermanos, vamos a iniciar el abordaje de lo que es los libros de los reyes, porque esta etapa es muy interesante conocer y yo les voy a pedir, por favor, que ustedes puedan leer el libro de los reyes cuando puedan. Ojalá en las vacaciones, ahora que estemos, les va a servir, porque para entender a los profetas, escuchen bien, hermanos, para entender la clase de profetas, necesitamos saber un poco o mucho del libro de los reyes. ¿Ok? Entonces les va a servir. Les va a servir para conocer muchas cosas, pero también les va a servir para entender la clase de profeta que vamos a tener después en otra cursada sobre el profetismo. Porque los profetas van a actuar, principalmente los profetas mayores, profetas menores, como se les conoce, en esta etapa que nos va a platicar el libro de los reyes. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que lean, por favor, el libro de los reyes. Ahora, les dije el libro de Samuel, sí, no, ahí nos habla un montón de cosas de David, pero el profetismo en David va a ser desde otra perspectiva, ¿no? Otra función. Pero para la clase de los profetas, como dije, nos va a servir más el libro de los reyes. Y ese sí sería bueno que ustedes lo leyeran. ¿Ok? Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase de el libro de los reyes. Y como dije, esta, esta clase o este libro es importantísimo, no solo para que ustedes digan, ah, es la historia y de los reyes, de Roboam, de Jeroboam, el reino del norte, el reino del sur, sino porque, insisto, necesitan ustedes ubicarse en tiempo y en espacio en, en relación a, porque necesitamos saber dónde actuaron los profetas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los reyes que estaban en función cuando los profetas pronunciaban los oráculos? Pues para entender los oráculos necesitamos conocer el contexto histórico o la realidad histórica en la que estaban sembrados los profetas y los reyes. Por eso les pido que tomen en cuenta este dato para que cuando lleguemos a la clase de profeta ustedes se familiaricen con el nombre de los reyes y ustedes, el profeta Amós, el profeta Oseas, el profeta Jeremías, el profeta Sofonías, el profeta Geo, etcétera, etcétera. Entonces hay como una relación. ¿Ok? Bueno, vamos a conocer un poco de lo que implica este libro. Recuerden que al igual que el libro de Samuel era un solo libro, era el libro de los reyes. Realmente la Biblia griega dice que era Samuel y Reyes eran los libros de reinos, ¿verdad? Eh, pero nosotros lo consideramos como el libro de Reyes, primero y segundo libro de Reyes. Es solo como un dato curioso, cuando ustedes citen este libro, por favor nunca digan Primera de Reyes. La cita correcta es primero o primer libro de los Reyes. Así debemos citar cuando ustedes prediquen o tengan una reflexión, siempre citen
primer libro de los Reyes o segundo libro de los Reyes, porque a veces decimos primera de Reyes o segunda de Reyes. La denominación correcta es primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, ¿no? Lo mismo que Samuel. A veces decimos primera de Samuel, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Bueno, es solamente como para ir afinando un poco la citación correcta de estos libros. Bien, introducción. ¿De qué nos van a hablar estos libros? Si nos ubicamos en la línea de tiempo, ¿verdad? Si ustedes ven cómo termina el segundo libro de Samuel, se van a dar cuenta que el segundo libro de Samuel va a terminar básicamente con la historia de David, el rey David, el rey que unificó el imperio, el rey que, este, eh, políticamente, el rey que socialmente, en todo lo que tiene que ver la forma en que se constituye el pueblo de Israel, David es el eje para homogeneizar el nacionalismo de Israel, ¿verdad? Que hasta este momento era Israel, diríamos, o los hebreos, porque aunque estaban divididos en las tribus y ya cada uno vivía en su territorio, recuerden que con David el reino estaba unificado. ¿Ok? Bueno, entonces el libro de los reyes iniciará con algunas historias, ¿verdad? Pero nos va a hablar acerca ya en el capítulo 2 sobre la muerte de David. Muy resumida, nos va a platicar la muerte de David y dará paso al tercer rey de Israel, ¿verdad? Que ya veremos un poco de él, tiene que ver mucho con la consolidación del reino en sus primeros inicios, con el expansionismo, porque Salomón se encarga de, eh, diríamos, internacionalizar a Israel, ¿verdad? Lo coloca en el tablero mundial de las potencias. Entonces, así empezará el libro de los reyes y concluirá en su segundo tomo, en el segundo libro de los reyes, con la caída de Jerusalén, el reino del sur, ¿verdad? El reino del sur terminará con la caída de Jerusalén, la cautividad de Judá y el remanente de un grupito, incluido el profeta Jeremías, que va a irse exiliado o que van a huir para Egipto para no ser gobernados por los babilonios. Y el segundo libro de los Reyes, hermanos, terminará con una enseñanza teológica. Esta enseñanza teológica estará del capítulo 25, del 27 al 30, donde hay una enseñanza teológica, cómo cierra el libro de los Reyes. ¿Ok? Pero ya lo vamos a ver después. Ahora solamente estamos viendo, cierra el ciclo de David, ¿verdad? Se cierra el ciclo de David, se abre el ciclo de Salomón y se abre la historia de la división de los reinos. Jeroboam gobernando y liderando las tribus del norte y Roboam liderando y conduciendo las dos tribus del sur. Y después, bueno, contará la historia de la caída del reino del norte por los asirios y luego se concentrará en la historia de la caída del reino del sur por parte de los babilonios. Todos estos datos, estos eventos históricos que se desarrollan en muchos años, ¿verdad? Hay un desarrollo de muchos años entre medio, pues es lo que nos va a contar el libro de los reyes. ¿Ok? Bueno, entonces desde David hasta el cautiverio babilónico,
vamos a estar hablando de esto. Por eso les dije que era importante que conocieran, porque los profetas van a actuar en estos periodos, el periodo preexílico, exílico y posexílico. Bien, vamos a ver un poco acerca del autor y la fecha de este libro. La tradición judía atribuye la obra del libro de Reyes al profeta Jeremías, ¿no? Sin embargo, la crítica bíblica reconoce que es poco probable que el profeta Jeremías lo haya escrito, y por lo tanto estamos ante la presencia de un escritor innominado o escritores que pusieron por escrito esto. Evidentemente, como vamos a ver ahora, tuvo que haber sido después del exilio. Bueno, no sabemos quién escribió esto. Lo que sí sabemos es que el autor, dado que conoce los eventos finales que relata, que tiene que ver con la cautividad babilónica, lo que sabemos es que el autor estaba cautivo en Babilonia y que es altamente probable que haya sido miembro de la escuela de discípulos del profeta Jeremías y que en función de este acercamiento del profeta Jeremías se le atribuya a Jeremías la obra. Bueno, atendiendo a la tradición judía, el libro se reconoce canónico porque está ligado fuertemente a un gran profeta, a un profeta enorme llamado Jeremías, ¿no? Pero el autor no lo sabemos con esencia. ¿Qué es lo que vemos aquí para analizar un poco esto y deducirlo? Por ejemplo, el segundo libro de los Reyes va a terminar con la liberación del rey Joaquín por los babilonios. Que esto sucede en el año 562, 561 antes de Cristo, periodo donde Jeremías pues ya estaba en Egipto y Jeremías incluso se cree que muere exiliado. Jeremías, el gran profeta Jeremías, no muere en Jerusalén, sino muere en un país extranjero como es Egipto. Por lo tanto, este dato que aparece sobre la liberación del rey Joaquín en esos años, pues ya Jeremías no lo conoce, no lo sabe, porque él ya no vive más en Jerusalén, ¿no? Él vive ya en Egipto. Otra cosa que podría estar o jugarle en contra a la autoría de Jeremías como tal, es que tiene que ver un poco con la edad del profeta. Para estas fechas, tomando en consideración, porque el libro del profeta Jeremías es uno de los libros más grandes que existen eh, en el cuerpo profético, ¿no? Junto con Isaías y junto con Ezequiel. Isaías lo escriben tres autores, pero Jeremías y Ezequiel se cree que lo escriben ellos mismos, o sea, viene de una sola persona. Entonces, el libro de Jeremías en particular es el libro más autobiográfico. Hay muchos más datos de la vida de Jeremías y eso permite reconstruir un poco su edad y se cree que para la fecha en que estamos hablando con que termina el libro de los Reyes, el profeta tendría más o menos 86 años de edad, cosa que ya para esas fechas esa edad ya es una edad avanzada que pondría en duda la capacidad literaria que hubiese tenido el profeta Jeremías. Y otro dato también que he puesto que el libro, es decir, el libro de los reyes, no menciona el decreto de Ciro, que el decreto de Ciro, ¿verdad? Es el decreto con el que sí va a mencionar Esdras Nemías. Este, no menciona el decreto de Ciro, que
este decreto se da en el 539 antes de Cristo, donde hace posible el regreso de los cautivos a Jerusalén. Es probable que haya sido escrito, ¿verdad?, entre el 562 y 539 el libro de los Reyes. Es decir, entre la liberación de Joaquín, que se da en el 562, 561, Jeremías no estaba más, y como no menciona el libro, el decreto de Ciro, porque si el libro se hubiera escrito después del decreto de Ciro, que permite que los exiliados regresen a Jerusalén, hubiera sido datado entonces después del 539, pero como no lo menciona, entonces el autor no lo conoce. No lo conoce porque no ha sucedido tal decreto. Por lo tanto, se cree que este libro, el segundo libro de los reyes, perdón, el libro de Reyes o de los reinos, como le llaman en la Septuaginta, fue escrito entre el 562 y el 539 por algún discípulo del profeta Jeremías. Era común en la época de los profetas que los profetas tuvieran su propia escuela de profetas o de discípulos. Entonces Jeremías tenía sus propios discípulos que bien a alguno de ellos se le puede atribuir la redacción. Por lo tanto, entonces se llega a la conclusión de que el autor probablemente, no lo sabemos con certeza, fuera un profeta anónimo, un profeta desconocido del cautiverio babilónico. Eh, pero son muchos años, ¿verdad? No, no, el autor del libro de los reyes no está escribiendo dentro de un periodo del cual él haya vivido. Porque recuerde que el libro empieza desde la muerte de David, muchos años antes de que el profeta que escribió este libro naciera, y por lo tanto el autor tuvo que echar mano de varias fuentes, ¿no? Tuvo que haber investigado, ya sea por tradición oral o por tradición escrita, y haber echado mano de fuentes que le permitieran reconstruir de manera magistral, eso sí, imagínense resumir tantos años de reinado tanto de Salomón como del reino del norte y del sur, pues la verdad que mis respetos para el profeta anónimo que escribe esto, ¿verdad? Y entonces, tiene que haber echado mano de algunas fuentes. Y algunas de estas fuentes están mencionadas dentro del mismo libro. Ujú. Dentro del mismo libro están mencionadas la bibliografía, ahora diríamos, la bibliografía de la cual echó mano el autor del libro de los Reyes para esto. Así es que principalmente el autor bíblico fue inspirado en tres fuentes principales. La primera fuente de la que él bebe o lee, vuelvo a insistir, esto es producto porque él pasa, los eventos que él va a narrar no son de su época, son mucho antes. Como si nosotros quisiéramos narrar lo que pasó en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿verdad? Eso sucedió. Bueno, la primera fuente aparece en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 41, donde hablando sobre la muerte de Salomón y los hechos del rey Salomón, que fueron muchos más de los que podemos leer en este libro, dice el capítulo 41 del capítulo 11, versículo 41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Entonces, para esas fechas, cuando el autor escribe, eh, circula entre Israel un libro, ¿no?, que se llamó el libro de los hechos de Salomón. No sabemos quién lo escribió, no sabemos qué más decía, porque dice,
Todo lo que más hizo, es decir, lo que yo no pude escribir en este libro, bueno, ustedes pueden consultarlo en el libro de Salomón, de los Hechos de Salomón. Ahí hay muchas cosas más. Así que bueno, es un libro perdido. No lo tenemos, pero el autor lo tenía a la vista. Entonces pudo cerciorarse, pudo argumentar o pudo testificar las fechas o los sucesos que se plantearon a partir de este libro llamado de los Hechos de Salomón. La segunda fuente la encontramos en el capítulo 14, versículo 29, que es otro libro perdido, ¿no? Es otro libro perdido. Y en este caso hablamos de Roboam, el primer rey de la tribu del sur, que se le llaman los reyes de Judá. Ahí empieza los reyes de Judá. Y dice primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 29, los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Cuando hablamos de las crónicas, queridos alumnos, no se está refiriendo al libro de las crónicas que nosotros tenemos en la Biblia, ¿eh? Porque el libro de las crónicas que nosotros tenemos en nuestra Biblia, ese se escribe muchos años después del exilio. Pues aquí está hablando de otro libro que se llamaba Las Crónicas de los Reyes de Judá, donde va a hablar muchas cosas más de todos los reyes que pasaron por Judá. Así que será la segunda fuente que tendrá, fíjense cómo Israel, en este caso Judá, el reino de Judá, ya voy a hablar de manera política, el reino de Judá está básicamente, este, ah, alguien se preocupó de escribir lo que pasó con los reyes de ese reino, ¿no? Pues, qué bueno que se escribió ese libro. Tampoco sabemos quién lo escribió, tampoco sabemos qué más decía, y lo que sabemos que es un libro perdido. Y la tercera fuente, pues también tiene que ver con las crónicas de los reyes ahora del norte, ¿verdad? Que se le llaman los reyes de Israel. Esto ahora aparece en el capítulo 14 del primer libro de los Reyes, versículo 19, que dice, los demás hechos de Jeroboam, Jeroboam el rey del norte, de las tribus del norte, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. ¿Verdad? Entonces había otro libro también que conservó las tradiciones de los reyes del norte. Estas fuentes evidentemente sirvieron al historiador pues para reconstruir la historia, ¿verdad? Lo que queda claro, queridos alumnos, es que el autor del libro de los reyes no hizo copia y pegue, o sea, no es que se pirateó o se trucheó esos libros que ya son libros perdidos e hizo un copia y pegue. Nunca olviden que aunque los libros de la Biblia nos hablan de cuestiones históricas, siguen siendo libros religiosos, que tienen una intención, y que el autor del libro de los reyes o libro de reyes, pues eligió, ¿verdad? Eligió, dado su conveniencia literaria, las historias que le convenían, y lo que no le convino, o lo que no quiso, o lo que sentía que no le servía para sus intereses literarios, por eso dice, bueno, consulten estos libros, ahí van a saber cosas más. Sin embargo, aparte de estas, el historiador tendría acceso a las fuentes personales, es decir, escritos de otras personas, que van a ser citadas por el cronista. Ya ahora el libro de las crónicas de nosotros, el que tenemos en la Biblia.
Y entonces, por ejemplo, circularían, según estos libros que aparecen en el segundo libro de las crónicas, circularían, y de los cuales el historiador seguramente conocería, los libros del profeta Natán, ¿verdad? El profeta Natán, de Agías el Silonita, y del vidente Idó, que estos profetas van a eh, eh, ejercer su vocación en la época de Jeroboam, ahí recién de que el reino se divide. Entonces, como el libro de las crónicas se escriben mucho más, cita estos libros que evidentemente eran libros que circulaban, ¿verdad? Circulaban. El autor del libro de los reyes no los menciona, pero sí el autor del libro de las crónicas. Y dice el segundo libro de las crónicas, en el capítulo 9, versículo 29, lo siguiente. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Agías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Así que había también otros personajes que escribieron sus propias cosmovisiones, sus propias historias, que eran libros altamente apreciados, ¿verdad? Dentro de las comunidades, tanto de Israel, principalmente de Israel en este caso, ¿verdad? No tanto de Judá, sino de Israel, porque están contando la historia de el rey del norte, que es Jeroboam. ¿Mm? Así que había estos otros libros también que están perdidos. Acuérdense, estamos viendo las fuentes de las cuales echó mano este autor, pues para reconstruir tantos siglos o tantos años que va a mencionar. Hay otro libro que aparece que se llama el libro del profeta Isaías, pero ojo, no es el libro que nosotros tenemos, ¿no? Mire, vean lo que dice segundo libro de las Crónicas 26:22, perdón. Dice, los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Eso dice el libro de las Crónicas. Lo mismo sucederá en el 32:32, que dice los demás hechos de Ezequías y sus misericordias. Y aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Esto va a ser corroborado también en el segundo libro de los reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 19, que tiene que ver con la enfermedad del rey Ezequías, ¿verdad? Del rey Ezequías, que será narrada, perdón hermano, estaba diciendo que no es ese Isaías nuestro, es el Isaías que nosotros tenemos, que esta situación del profeta Ezequías será narrada en el libro del profeta Isaías, perdón, sí es el profeta nuestro, en el capítulo 38 y capítulo 39. Entonces, ya para la fecha en que se escribe el libro de los reyes, también circulaba el libro del profeta Isaías. Eso nos lo hace mención tanto las crónicas como el libro de Reyes, y lo corroboramos en el libro del profeta Isaías. Y vuelvo a repetir, este libro del profeta Isaías ya circulaba y que seguramente
el autor del libro de los reyes conocería, porque eh, escribe en su obra la enfermedad de Ezequías y la sanidad de Ezequías, el rey del sur. Ezequías pertenecía al reinado del sur. Y finalmente tiene otra fuente que se le llaman la fuente del profeta Jehú. Es otro profeta muy poco conocido, ¿no es cierto? Pero que hace mención el primer libro de los reyes, en el capítulo 16, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa, diciendo. Este texto básicamente está relacionado con el libro de las crónicas de los reyes de Israel, que tiene que ver con el profeta Jehú. Ay, perdón. Luego entonces, queridos hermanos, encontramos cómo estas fuentes sirven de base histórica, diríamos, para la eh, escritura o para la formación de lo que nosotros llamamos como el libro de los reyes. Bueno, teniendo como base esto, ahora pasemos a cuál es el propósito. ¿Por qué escriben esto? ¿Por qué se escribe este libro? ¿Verdad? Ya vimos que es un autor anónimo, ya vimos que tuvo que echar mano de distintos literatura o libros que circulaban, que ahora nosotros no los tenemos, que están perdidos. Y ahora tenemos que saber por qué se escribe este libro. ¿Verdad? Y el propósito es el siguiente. El designio del autor inspirado no es meramente relatar la historia de Israel. Acuérdense que se lo dije, no solamente estamos ante la presencia de alguien que quiso hacerla de historiador y plantear la historia como tal, sino también el significado religioso de ella. Nunca olviden, queridos hermanos, que la literatura del Antiguo Testamento se escribe desde la fe del pueblo para la fe del pueblo. Tiene un sentido religioso totalmente. Por lo tanto, el autor tendrá la visión deuteronomista, esta visión que ya he explicado muchísimas veces, ¿no? Y que va a tener este principio, ¿no? De los reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Y que Dios los entrega a sus enemigos. Lo mismo que pasó en el libro de Jueces, por ejemplo. Por lo tanto, el libro de Reyes no solo nos habla de reyes, eso yo quiero que ustedes tengan muy claro. No es solamente de que nos habla de personajes que ni entendemos, ni sabemos, ni conocemos, sino básicamente tenemos que entresacar en medio de tantos nombres, por tantos reyes, tanto los reyes del norte como del sur, por qué quiso escribir esa historia deuteronomista el autor. Y aquí tenemos la clave, la pista de solución. Se enseñará que si el pueblo cumplía la ley, serían bendecidos, pero si desobedecían, serían castigados. Deuteronomio 28, ¿lo recuerdan? Ahora, vamos a leerlo en ojos o en pensamiento del autor del libro de Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 2,
versículos 3 y 4. ¿Alguien quiere leerlo? No sé si Tati o Marianela me ayudan a leer. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 3 y 4, que parece ser que ahí está la clave de entender por qué se va a escribir la historia de estos reyes. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Bueno, no sé si... ¿Lo leo? Sí, por favor, sí, el que lee. Sí, 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 por favor. Dale. 2 dice, 3 y 4. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por doquiera que vayas, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles, con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Gracias. Entonces, fíjense, si ustedes hacen todo esto, ¿verdad? Ni tus hijos irán pensando que su descendencia se terminará, serán bendecidos, pero necesitas guardar los mandamientos, los estatutos, los decretos, en todo lo que hagas para que te vaya bien. ¿Mm? Por eso tiene una visión deuteronomista, ¿no? Porque necesita entender este deseo de bendición y maldición. Y el autor tiene que darle sentido, porque la pregunta que va a tratar de responder el autor de los Reyes es, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué tener que relatar que el reino del norte terminó siendo exterminado por los asirios? ¿Y por qué el reino del sur terminó siendo destruido por los babilonios? Ah, porque no cumplimos los mandamientos, estatutos, decretos, etcétera, etcétera, que el Señor nos mandó. Ahí le da sentido a la historia, ¿verdad? Y ese es el propósito del libro de los Reyes. Los pecados cometidos que vamos a encontrar en todos los reyes, tanto del norte como del sur, serán primero la idolatría. Primero, la idolatría será, si ustedes ven, por ejemplo, el tema de Jeroboam, que aparece, ahora verán, en el capítulo 12 del libro del libro de Reyes. Ustedes van a encontrar aquí el pecado de Jeroboam. Dice el versículo 28, capítulo 12, versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, es decir, Jeroboam, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Qué hizo Jeroboam cuando Roboam le dijo que no iba a acceder a sus peticiones? Construye 2 becerros de oro. Y le dice al pueblo, ya no más a Jerusalén. Ya estamos recansados de ir a Jerusalén, allá no nos gusta, no nos sirve, tal. Estos son sus dioses. Y entonces le presenta al pueblo este, los dioses de, este,
que tenían que adorar, ¿no? Ahora, déjenme. Si ustedes adelantan un poquitito en el capítulo, solo voy a poner como ejemplo, para que vean la importancia que tuvo la impronta que tuvo el pecado de Jeroboam en el pueblo del norte. Recuerden, estamos ahora en el reino del norte respecto de la idolatría, ¿verdad? Ellos dijeron, porque recuerden que hasta antes, ¿a dónde iban a adorar? En Jerusalén, ¿verdad? Allí iban a adorar, a hacer sacrificios. Bueno, cuando se rebelan las tribus del norte dicen, listo, no más a Jerusalén, aquí vamos a adorar y estos son nuestros dioses. Y uno puso en Betel y el otro puso en Dan, entonces todos los del reino del norte ya no iban más a Jerusalén a adorar, sino adoraban allí, pero a los becerros de oro. O sea, fue tan grande el pecado de Jeroboam que se hizo costumbre entre las tradiciones bíblicas que cuando los reyes que vinieron después de Jeroboam se les atribuyera sus pecados como los pecados de Jeroboam. Vean lo que aparece en el capítulo 16, ¿verdad? Y el capítulo 16 nos va a hablar del reinado de dos reyes, uno llamado Ela y el otro Simri, del norte. Pero si ustedes ven el versículo 19, ¿no? El 19, recuerde, ya aquí Jeroboam ya murió hace tiempo, ahora estaban Ela y Simri, y dice el versículo 19, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Así que para referencia, solo para que se ubiquen en el reino del norte durante muchos reyes o reinados que se sucedieron, se recordaba el pecado de Jeroboam y hacía el equivalente al pecado de los reyes con el pecado de Jeroboam. Entonces, uno de los pecados era la idolatría. Ahora, Israel no, ¿cómo es? Judá, perdón, Judá, el reino del sur no se escapó. Aunque en el reino del sur, las dos tribus que estaban en el sur, Judá, tenían a Jerusalén, porque Jerusalén quedó en su territorio, y ahí adoraban a Jehová, adoraban a Yahvé. Por el otro lado tenían dioses ajenos, ¿verdad? Y realizaban cultos fuera del santuario central de Jerusalén, cuando la indicación era que todo sacrificio, toda ofrenda, todo servicio religioso, sí o sí tenía que hacerse en Jerusalén, sí o sí, en el templo de Jerusalén. Pero entonces empezaron a adorar en otras ciudades, en otros templos. Y eso fue lo que llevó a la ruina el tema de los reinos, ¿verdad? Tanto del norte como del sur. Así que la idolatría y el culto que se realizaban fuera del santuario de Jerusalén fue lo que provocó que Dios entregara a los reinos a las naciones extranjeras. La pregunta entonces, que era como decía, ¿no? Había que darle respuesta a esta pregunta. ¿Por qué permite Yahvé que los babilonios destruyan Jerusalén, destruyan el templo, arrasen la ciudad, quemen las murallas, derriben las puertas y les lleven cautivos a Babilonia? Esa era una pregunta que se hacía, ¿no? Como pueblo, sí. A ver, no olviden que Israel durante mucho tiempo estuvo pensando que era el pueblo elegido de Dios, que Dios lo había llamado, y era correcto. Es cierto que eso era, pero evidentemente, pues yo creo que se perdieron tanto en ellos mismos que hasta que les llegó la desgracia, pues se plantearon esta pregunta. ¿Qué pasó?
¿Por qué el Señor permitió que todo esto sucediera? ¿Verdad? Y la respuesta, pues la encontramos. Recuerden, el propósito era que si ustedes guardan los mandamientos, rinden a Yahvé culto exclusivamente, les va a ir bien. Pero entonces el libro de los reyes les dice, bueno, aquí está la respuesta. Segundo libro de los reyes, capítulo 24, versículos 2 al 4. ¿Alguien quiere leerlo? No sé si Tati o Marianela quiere ayudarme a leer. Versículos del 2 al 4. Sí, profe. Adelante. Dice, durante el reinado de Joacín, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacín decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacín bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Los envió contra Judá para destruir el país según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos, los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Gracias, Tati. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues dejaron al Señor. Sus reyes cometieron tantas cosas como en el caso de Manasés, que incluso dice, derramó sangre inocente y llenó a la ciudad de Jerusalén. Imagínense lo cruel y lo despiadado que Manasés viene a ser el símbolo, como Jeroboam fue el símbolo del rey pecador, ¿no? Manasés es el símbolo del rey del sur. Y, y, y este libro de los reyes presenta a Manasés como un ser despreciable, un ser que asesino a sangre fría. Y entonces por eso dijo, bueno, Dios no los quiso perdonar. Ustedes no obedecieron la voz del Señor, ¿no? Y no los quiso perdonar. Bueno, entonces esto es lo que encontramos en el propósito del libro. Y lo que quiero decir, y con esto cerramos la clase, lo que quiero decir es, ¿por qué Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, perdón, eh, termina de la forma en que termina? Si ustedes leen cómo termina, vayan por favor y vean capítulo 25, así termina el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, y termina con una historia del rey Joaquín que es liberado y recibe honores en Babilonia. Dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Tal vez ustedes, sin tener el ojo tan afinado, ¿no es cierto? No, digamos, oh, parece que termina como las historias, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Pero esta narración que está teológicamente construida, ¿verdad? Y cuidadosamente elaborada, nos plantea básicamente que el libro de los reyes se cierra con la promesa o con la
confirmación de que Israel seguía y seguirá siendo el pueblo de Dios. Si ustedes leen más detenidamente estos últimos versículos, se van a dar cuenta que el rey Joaquín es el símbolo del pueblo de Israel, un símbolo en donde aún el rey de Babilonia le da la libertad. Significa que el pueblo no iba a estar cautivo para siempre. Es un pueblo que aunque va a ser atacado, va a ser lastimado, va a ser sojuzgado, va a querer ser exterminado, como lo fue en la época nazi con Hitler, será un pueblo que siempre, ¿verdad?, será libre. Así es como piensa el autor del libro de los Reyes. Para el autor del libro de los Reyes, Israel siempre gozará de la esperanza y de la benevolencia de Yahvé, y que no importa lo que el pueblo haya hecho, Dios siempre perdonará y bendecirá a los suyos. Y que incluso dice, el rey le habla con benevolencia a Joaquín y le pone un trono más alto que los tronos de todos los reyes que estaban en Babilonia. Es decir, Israel siempre será, am, según el autor, reivindicado ante los ojos de Dios, ¿verdad? Será libre, tendrá vestiduras nuevas. Y termina el libro de los reyes diciendo que al rey se le dio su comida todos los días de su vida. Es decir, hay abundancia, ¿verdad? Hay abundancia, no hay escasez, hay bendición. El autor del libro termina con este sueño de grandeza, de liberación, de un Israel que siempre va a estar allí luchándola, peleándola, que no habrá nación ni potencia que pueda con él y que lo pueda destruir. Es muy interesante la, la idea que deja en los lectores de este libro, ¿verdad? Y que bueno, ahora nosotros la entresacamos en cuanto a al propósito de la función que tiene el autor por respecto de reconocer, ¿no es cierto?, que Israel siempre no va a ser destruido. Así. Y la palabra ha funcionado, hermanos, hasta ahora. Israel no ha sido destruido, ¿no? Israel no ha sido destruido, ha sido amenazado, ha sido exiliado, ha sido diseminado, volvió y demás. Y tengamos una idea de Israel buena o mala, pero hasta ahora, como termina el libro de los reyes, pues hasta ahora se ha cumplido. Así que bueno, es la parte teológica con la que cierra el libro, ¿verdad? Donde habla de asesinatos, donde habla de conspiraciones, donde habla de idolatría, donde habla de pleitos entre las tribus, donde habla de reyes perversos, malos, idólatras, sanguinarios, etcétera, a pesar de que habla de que Israel fue destruido por los asirios y los judíos por los babilonios, Israel va a recuperar su gloria, va a siempre tener la gloria. Y ese será el pensamiento que permeará en el libro de las crónicas, que permeará en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, ¿no es cierto? Esa será la idea. Los profetas Zacarías, Ageo, serán producto de este final del libro de los reyes y volverán a hablar sobre la gloria de Israel, sobre la grandeza de Israel, sobre la reunificación de los dos reinos, ¿no es cierto? Incluso esta idea con la que cierra el libro de los reyes irá toda la época griega y que incluso alcanzará el pensamiento de Jesús, el pensamiento de Pablo, el pensamiento del Nuevo Testamento, donde eh, el número 12 de los discípulos tiene que ver con las 12 tribus de Israel. El libro de Apocalipsis dice que la ciudad de Jerusalén tendrá 12 puertas, que tiene que ver, 12 columnas que tienen que ver con las tribus de Israel, eh, que evidentemente para esas fechas ya no existían, pero este pensamiento nacionalista, ¿viste? De la unificación, ¿de dónde vendrán las 10 tribus? Pues no sabemos, pero
de esta idea de que Israel algún día volverá a ser uno solo y el Mesías vendrá a establecer su reino entre ellos. Bueno, esta teología con la que cierra el libro de los Reyes ha permeado toda la literatura que vendrá después. ¿Ok? Entonces, quería resaltar este punto para que ustedes se den cuenta que el libro no cierra en esta fatalidad, ¿verdad? El libro no cierra en esto último donde dicen, bueno, Dios los entregó, Dios no los quiso perdonar. El libro no cierra así. El libro cierra con libertad, con vestidos nuevos, con abundancia de comida y con un trono superior a todos los tronos de los reyes de Babilonia. Bueno, vamos a dejar aquí la clase, hermanos. La siguiente clase seguimos hablando del libro de los reyes. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta, Tati, algo que quieras compartir, si se entendió o no, si tienes alguna duda, por favor. Ahora aprovechate, pues estás solita, así que, este, No, hermosa la clase, muy linda, muy linda. Y estaba ahí medio que miraba y digo, corto, no corto, tengo reunión ahora a las 19 en la iglesia, pero estoy acá a una cuadra, así que llego en un llegas, Tati, toque. llegas. Bueno, pues nos vemos, Tati, nos vemos el jueves, nos vemos para seguir, ¿está? Bueno, pues que Dios los bendiga y nos saludamos el jueves en la otra clase. Bendiciones.